Perfecto. Y vamos a continuar con el proceso de formación. En este caso, la vez pasada vimos funciones matemáticas. Vamos a culminar esta guía de aprendizaje RA02 con funciones estadísticas. Entonces vamos a revisar algunas funciones estadísticas. Voy a abrir el archivo funciones estadísticas. Bueno, entonces en la primera hoja de cálculo funciones estadísticas vamos a revisar los ejercicios que plantean acá. Entonces dice monto máximo de venta. Acá vemos pues unas ventas que realizan a unos clientes, obviamente específicamente unos vendedores, pero lo que nos están solicitando acá es la venta más alta que se realizó. Entonces vamos a llamar una función estadística que se llama max, máximo. Devuelve el máximo en un rango de datos. Cargo la función y dentro del paréntesis voy a seleccionar todo el rango, que siempre es grandecito. De la venta más grande que se realizó fue de 9.994 euros. ¿Cómo la hicimos? Entonces, igual máximo, seleccioné el rango y me devolvió de todo ese rango el dato más alto. Por eso se llama la función max. Ahí la tenemos. Ahora me dicen monto mínimo, lo contrario de esta. Entonces es la función min. Lo mismo voy y selecciono el rango, cierro el paréntesis, enter, y ahí tengo la venta más pequeña. Si en este rango que yo le seleccioné a esta función llegara a cambiar el valor, vamos a hacer el ejemplo. Ahí dice que la venta más pequeña fue de 1.074 euros. Digamos por acá, cambiémosle y digamos que fue de 575. Automáticamente me debe devolver ese valor. El monto mínimo cambió, entonces me lo devuelve. Obviamente porque está dentro del rango que hemos seleccionado para la función. Promedio de ventas. Promedio de ventas. Entonces, para eso vamos a utilizar la función promedio. Recuerden que el promedio es una suma de unos elementos dividido la cantidad de elementos que fueron sumados. En este caso, a la función le voy a dar todo este rango. El promedio de venta, pues, 5.389,06 euros. Ese fue el promedio de venta. Ahí la tenemos, promedio. ¿Alguna pregunta con esas tres funciones? Max, min y promedio. Max, min y promedio. ¿Alguna pregunta, duda? Buenas noches, no, señor, ninguna. Listo, John Freddy. ¿Alguien más aparte de John Freddy? Sonia, ¿qué más? Buenas noches. No, profe. Mariela, bien. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos, llevamos tres funciones, max, min y promedio. Ahora vamos a mirar en este último ejercicio de esta hoja, nos dice promedio de ventas mayores a 2.500 euros. O sea, ya no me están pidiendo un promedio general, sea cual sea la venta, 500.000, 2.000, 5.000, 10.000 euros, sino que nos están pidiendo que saquemos el promedio de venta, pero de aquellas que fueron superiores a 2.500 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que él en este caso, por ejemplo, esta venta de 575 no me la tendría en cuenta, esta de 1.400 tampoco, esta de 2.000 tampoco, esta de 1.926 tampoco. Él solamente me va a sacar el promedio de aquellas ventas que sean superiores a 2.500. ¿Alguien va a preguntar algo? Profe, le hago una pregunta. Bien pueda. Porque en el promedio, en el monto mínimo de venta, usted tiene otro valor. Ya me perdí. Porque 575. Porque fue que yo cambié ese valor por acá. Yo les mostré que si yo cambiaba un valor era 1.000 y piola, pero yo lo cambié a 575. Entonces, como la función tiene ese rango seleccionado, si cambia el dato a un valor más pequeño, él me va a mostrar ese valor pequeño.
Ya. Fue porque lo cambié de acá. Si yo dijera, no, hubo una venta de 150 euros, pues me va a cambiar allá la venta de 150. Ya, profe, entiendo. ¿Listo? Listo. Promedio de venta mayores a 2.500 euros. Entonces, en este caso, necesitamos una función estadística de promedio, pero con un criterio, es decir, promedio.si. Así como vimos sumar puntos si, también existe la función promedio.si. Promedio.si. La voy a hacer con el asistente. Entonces voy a cargar el asistente, voy a buscar las funciones estadísticas y voy a buscar la función promedio.si. Promedio.si, véala acá. ¿Qué me pide la función promedio.si? El rango. El rango de lo que yo voy a promediar. En este caso, el rango, ¿qué sería? El número, el cliente, el vendedor o la venta. La venta. La venta. Correcto. Entonces, el rango serían las ventas. Ahí las seleccioné toditas. ¿Cuál sería el criterio? Recuerden que me dijeron que las que, perdón. 2.500. ¿Pero qué? ¿Qué le hace falta a ese 2.500? Mayor que. Muy bien. Mayor que 2.500. Correcto. Muy bien. Mayor a 2.500. Y acá nos damos cuenta, que este rango, que este criterio, que este argumento, perdón, rango promedio, no es necesario. Mire que no aparece en negrilla, significa que es opcional. En este caso, sí no es necesario utilizarlo. Con esto que le acabo de dar a la función es más que suficiente. ¿Por qué no es necesario utilizar el rango promedio? Porque el rango promedio sería este mismo rango donde están las ventas y yo ya lo tengo acá. Entonces ya la función con ese rango es capaz de procesar la información. Simplemente le doy a aceptar y ahí me dice que el promedio de venta de aquellas que fueron superior a 2.500 es de 6.124. Miren lo diferente con respecto al anterior, al general. ¿Por qué? Porque en el general tenía en cuenta cualquier venta, las bajitas, cualquiera. En cambio, en este, solamente las que sean superior a 2.500. Ahí la tenemos. Ahora, vuelvo y le repito, si yo lo hubiera hecho de forma manual, él me hubiera dicho que el rango promedio. Entonces, ahí no es necesario porque eso sería como volver a repetir este rango. Sería volver a repetir este rango. Mírenlo. De igual forma me va a dar. Mírenlo acá. Pero aquí es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque es que con este rango, él sí es capaz de hacer el promedio. A diferencia de que yo en el rango hubiera, por ejemplo, me hubieran dicho, muéstreme el promedio de ventas del vendedor 36. Ahí sí me hubiera tocado utilizar los tres argumentos. Porque este rango, que en ese caso de ejemplo serían los vendedores, pues desde ahí él no va a ser capaz de sacarme el promedio. Entonces ahí sí me veo obligado a utilizar el tercero. Pero en este caso, ahí sí solamente puedo utilizar esos dos argumentos. ¿Eso es claro o hay alguna pregunta? Está bien. Está bien. Profe, usted puede minimizar para ver que a mí no me da igual que usted. Me sacó valores, pero Ojo, no me sacó los recuerda que no te van a dar iguales porque yo he cambiado valores acá. Yo Sí. coloqué por acá un 150, coloqué un 575, entonces obviamente pues estos valores no te van a dar. De pronto te daría el monto máximo, pero el mínimo no, y obviamente pues va a variar estos promedios. Muy poquitico, pero sí le van a cambiar. Pero es porque yo cambié esos datos allá. Listo, profe. Mientras que usted tenga el rango de G10 a G1009, ahí no hay problema. Entonces fue porque yo hice ese cambio ahorita como para mostrar el funcionamiento de esas funciones, entonces hice ese cambio de valores. Listo, profe, listo. Bueno, muy bien. Me voy a pasar a la hoja de cálculo funciones estadísticas 2. Mire lo que me están solicitando ahí. Miremos por acá. Funciones estadísticas 2. Entonces aparecen unas funciones. Aparece la función contar. Aparece la Profe. función... Sí, dígame. Perdón, una pregunta, profe.
Es que en la función promedio de ventas, yo tenía 3.800 algo y cuando miré la función tenía punto y coma y le cambié con los 2 puntos y ahí sí me dio 5.000 algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces usted pudo haber hecho esto. Un ejemplo, G10, punto y coma. Entonces usted lo que hizo fue que promedió solamente la primera venta y la última. Ah, Mire. ya, sí. Ah, Claro, ya, no le gracias. dio un rango, sino que dio un valor de celda y un valor de celda. Esto es muy diferente a cuando tiene los 2 puntos, que si es un rango, me toma todos los valores. Cuando va el punto y coma es porque estoy tomando valores de unas celdas específicas. ¿Sí es claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces me paso a la hoja 2, funciones estadísticas 2, función contar. Entonces, igual, función contar. Mire lo que dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces yo vengo y le digo, selecciono estas, perdón, cargo la función. Mire que si no tiene paréntesis, no me carga el rango y me va a generar un error. Entonces debo abrir el paréntesis, cargo este rango y mire lo que me da 2. Le voy a quitar los decimales acá porque pues no se requiere. ¿Por qué 2? Porque en este rango identifica que de esas celdas que hay ahí, solamente hay 2 celdas que contienen números. La que dice 2021 y la que dice 50. Y así yo colocar aquí algo, por ejemplo, como AB101, de igual forma no me lo va a contabilizar, porque es un dato alfanumérico. Y contar sirve solamente para contar celdas que tienen datos numéricos. Entonces, en este caso me dio 2. Vamos a mirar contara. ¿Qué dice? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango, no vacías. Entonces voy a seleccionar este mismo rango, vamos a ver cuánto me va a dar. Dice que 6. ¿Por qué? Porque el va en este rango cuenta aquellas celdas que no estén vacías. 1, ya para él es indiferente si hay letras, si hay números, si hay un alfanumérico, ya para él eso es indiferente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contar punto blanco, pues ya se imaginan para qué sirve. Cuenta aquellas celdas que estén completamente vacías. Entonces aquí me va a dar 1. Si yo quitar algún dato de acá, ya empieza a contabilizarme. Si yo cambiara Excel por, un ejemplo, 1500, ya me lo contó allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se volvió una celda de valor numérico, me lo cuenta el contar. El contar me lo sigue contando porque de igual forma él va a contar algo que tenga esa celda, indistinto si es número, texto, alfanumérico, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta del millón, bueno, ¿y esa vaina para qué yo la podría utilizar? Yo las utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué las utilizo? Y siempre muestro el mismo ejemplo porque es donde más lo utilizo. Yo al SENA le debo presentar un informe cada vez que tengo cursos complementarios, cuando lo finalizo. ¿Qué debo presentarle al SENA? Al SENA le debo presentar un informe del número de personas matriculadas en el curso, del número de personas que ganaron el curso, el número de personas que no ganaron el curso, y en su momento, cuando uno es instructor presencial, pues en la virtualidad uno también lo maneja, pero pues en la virtualidad, digamos, entre comillas, pues con lo de nosotros. Cuando tenemos esta modalidad de asincrónica o sincrónica, porque pues digamos que usted tiene la posibilidad de que si no está acá, de pronto pueda ver el video en otro espacio, en otro momento y no hay ningún problema. Pero en la presencialidad, pues sí hay un poco de más de control con la asistencia. Pues eso lo sabemos o cuando estuvimos en el colegio, cuando estuvimos en la universidad. Entonces, cuando a mí me tocaba presentar, cuando empezó la pandemia, me tocaba presentar un informe de las inasistencias que se me iban presentando, porque obviamente, así como el SENA, muchos colegios, muchas instituciones académicas y muchas empresas que no son
no hacen parte del sector educativo, tuvieron que revisar por qué se presentaba deserciones o ausentismo, creo que es la palabra que se utiliza a nivel empresarial. Entonces yo, por ejemplo, podía utilizar en este caso la función contar punto blanco para identificar el número de inasistencias que se me presentaban en cierta fecha. Para mí, el que asistía a la videoconferencia, yo le colocaba esto. El que no es porque no estaba. Entonces, ¿yo qué hago? Seleccionaba ese rango y él automáticamente me decía, el 1 de septiembre hubo 2 inasistencias. Entonces, yo aquí simplemente arrastraba y aquí me iba dando cuenta. Y eso como informe para el SENA, pues con eso ellos tomaron pues correcciones, mejoras, bueno. Entonces muchas cosas sucedieron con eso. Entonces miren que con ese contar punto blanco yo puedo hacer eso. O usted, por ejemplo, tiene un listado de asistencia de una reunión que generó la empresa, yo qué sé, una capacitación. Entonces, si la persona no colocaba ya su número de documento o lo que fuera, usted podía darse cuenta de esas 50 personas, cuántas le faltaron, cuántas no se conectaron. ¿Y yo con qué lo hice? En este caso, con contar punto blanco. Cuénteme de ese día cuántos hay en blanco. Ya con eso yo supe que ese día 2, al siguiente 2, en el otro ya fue 6 y así sucesivamente. Ahora para lo otro, por aquí, mire, total aprendices, los que tuve en su momento en ese curso. Mire lo que utilicé, la función contara. ¿Qué hice? Le di este rango de acá arriba. ¿Por qué este rango? ¿Y por qué contara? Primero porque es texto. No hubiera podido utilizar contar. Me tocaba contara. ¿Y por qué con contara? Porque el hecho de que aparezca aprobado o no aprobado significa que esa persona se inscribió al curso. Que no aprobó porque no volvió, porque nunca dijo nada, es otra cosa. Pero de igual forma, él me está contando ahí. Entonces me está diciendo en este caso que hay 44 personas. Y aprobados, que es la función que ya vamos a ver a continuación, lo hice con un contar punto sí. Cuénteme de ese rango los que tienen la palabra aprobado. Lo mismo para los no aprobados. Cuénteme de ese rango los que aparecen como no aprobados. Y ahí lo que yo tengo internamente, que aparece como en color rojo, ya es un formato condicional que ahorita lo vamos a ver después de estadísticas. Entonces, miren que sí pueden ser muy funcionales esas funciones estadísticas. Contar, contar, a contar punto blanco. Ahora nos vamos a ir a revisar la función contar punto sí. Entonces, mire lo que me dice acá. Cantidad de estudiantes del área de ingeniería. Entonces, digamos que yo tengo este cuadrito donde tengo esa categorización, en este caso del área, de la edad, del género. Quiero contar cuántos hacen parte de ingenierías. Pues acá es muy breve porque es un cuadro pequeño. Manualmente yo lo podría contar. Pero si estamos hablando de un cuadro que tiene 15,000 registros, donde hay diferentes términos, pues lo mejor es utilizar una función. Entonces, como me están pidiendo contabilizar, contar, cuénteme tantas cosas, entonces en este caso, y me están pidiendo de un argumento, ingeniería, no me están diciendo, ¿cuántas personas hay ahí? Porque si yo quisiera hacer cuántas personas hay acá registradas, yo lo hago con un contara. Cuénteme lo que hay acá en este rango. Ah, hay 12 personas. Ah, con eso me di cuenta. Hay 12 personas. Pero aquí está siendo muy específico. Cuénteme cuántas pertenecen a ingeniería. Entonces lo voy a hacer con el asistente. Entonces voy a llamar el asistente, funciones estadísticas, contar punto sí. Entonces mire lo que me pide contar punto sí. 2 argumentos, rango y criterio, facilito. Ambos obligatorios, están en negrilla. Recuerden que cuando no le aparece en negrilla significa que es opcional. Rango, pues en este caso, el área. Ese es el rango. Y el criterio, que sean de qué? Ingeniería. De ingeniería. Entonces va a colocar ingeniería. Se supone que son, a ver, 1, 2 y 3. Y me dio 0. ¿Por qué me daría 0? Voy a tratar de reducir acá para que ustedes traten de identificar. Ahí está. La S.
Muy No le bien, falta la S, profe. muy bien, correcto. Ingenierías, 0. ¿Por qué 0? Tampoco. Que le falta la tilde. Correcto, muy Porque le bien. falta la tilde. tilde. La tilde, mire una tilde como un acento como nos afecta. Ahí sí me dieron las 3. Ahora, no recuerdo si yo les había hablado de comodines. Yo puedo utilizar un comodín en Excel cuando esto sucede. ¿Por qué? Mire lo que podría suceder. Alguien digitó esta base de datos. Entonces ese alguien colocó acá ingenierías, este sin tilde, y estos dos me los dejó con tilde otra persona que vino y terminó de digitar, porque eso es muy usual o muy casual en las empresas. Una parte la digita el primer turno, el otro la otro, o bueno, es un archivo compartido, entonces digita el 1, digita 2, 3 personas, 4 tienen acceso. No debería ser así o se debería estandarizar. Pero cuando eso sucede, pues hay que buscar alternativas. Entonces mira lo que sucedió. Me dio 2 y realmente son 3. ¿Por qué me dio 2? Porque ese que dígito ahí no le colocó la tilde. Entonces es ahí donde puedo hacer uso de unos elementos que se llaman comodines. Hay 2 tipos de comodines en Excel. Vamos a ver este, que es el que necesitamos. El signo de interrogación cerrado. ¿Y qué hace él? Reemplaza un carácter. Reemplaza un carácter. ¿Cuál comodín? El signo de interrogación cerrado. Entonces yo lo que hago aquí es, vengo y como el que me está generando el problema es ingenierías, pero no por la palabra como tal, sino por la tilde, entonces yo le digo, vea, yo no voy a ponerme a pelear a cómo me digitaron, si con tildes, si sin tildes. Yo voy a reemplazar esa I por el comodín signo de interrogación. Entonces, ¿qué es lo que hace ese signo de interrogación? Me reemplaza o los que tengan tilde o los que no. Y ahí ya me dio. Entonces me evito ese dolor de cabeza de la tildecita, pues, si la tiene o no la tiene. Aunque no debería ser así. Pero digamos que una solución efectiva, ahí la tiene. ¿Dudas, preguntas? No, está muy buena ese comodín. Correcto. Profe, ¿podría también operar para la S? No. Para la S, digamos, hay unos que colocaron ingeniería y otros ingenierías. Vamos a ver. Entonces le voy a colocar otro comodín acá. Ahí usted lo puede utilizar, sí, las veces que quiera. Y me sigue dando el 3. Entonces digamos que a esta ingenierías alguien se le ocurrió que era con Z. Mire que me lo sigue marcando. Y a esta ingenierías de acá le voy a quitar la S. Vamos a ver qué sucede. Ahí sí me afectó. ¿Por qué? Porque Excel está esperando una palabra que se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 caracteres. Y si yo me vengo a esta ingeniería de acá, pues esta apenas tendrá 10. Le hace falta un carácter, ese al final. Esa S o esa Z o una X o una Y o lo que sea, pero le hace falta ese carácter. Entonces ya para él es un término diferente. Ahí sí tendríamos problemas. Entonces ahí es donde uno le dice a las personas, ojo, con esas bases de datos validen o coloquen o estandaricen. No usen plurales, no usen tildes, no usen ñes. Yo sé que eso a veces se ve feo sin la tilde, pero a veces para evitar ese manejo de información frente a un software que yo tenga, porque los softwares sí son más complejos frente a la tilde, frente a la ñ, entonces a veces es mejor estandarizar y uno no utilicen ñes, no utilicen las tildes, listo, todo en mayúscula. La cosa es que también Excel es tan inteligente que si usted ya escribe ingeniería en la celda de abajo y se vuelve a escribir, él mismo le arrastra la palabra, entonces simplemente dele enter. O sea, estoy garantizando que la palabra me quedó igual escrita. Muy bien, esa es la otra. Si yo empecé escribiendo, esta es la única palabra que escribe ingenierías, y yo ya me vengo y continúo
automáticamente él, por patrón identificador, encuentra que hay un término que está siendo igual al anterior, ya no lo termino, simplemente le doy enter y él me lo completa. Correcto. Aquí también enter y ya. Usted no necesitaría digitarlo. Lo que pasa es que en este mundo se ve de todo y más en Excel. Entonces créanme que por más que ustedes que ya han utilizado la herramienta y se han enfrentado a ella, se han dado cuenta y bueno, y ustedes ya han, digamos, estado en este proceso, entonces de pronto ustedes ya tienen ciertos cuidados y ciertas responsabilidades con la digitación de la información, pero todavía hay muchas personas que no lo hacen así. Entonces siguen escribiendo y colocan el ingenierías con Z, bueno, lo que sea, o ingeniería, o sin la tilde. Entonces a la hora de la tabulación es donde empezamos a sufrir. Pero ya saben que en este caso, digamos que eran ingenierías, podemos utilizar comodines para los acentos. Ahí está. Ahora miremos este último. Cantidad de alumnos del área de ciencias básicas mayores de 25. Entonces, mire que aquí ya no hay un argumento, sino que hay dos. Hay dos argumentos. Ciencias básicas y mayores a 25. Entonces, como necesito contabilizar, entonces un contar punto sí punto conjunto también existe cuando tengo dos o más argumentos. Rango criterios 1, usted verá si empieza con la edad o empieza con el área. Ya es indiferente como lo quiera iniciar. Ahí no hay orden, que es que tiene que empezar con la edad. No, ahí es como usted quiera. Digamos que empecé con el área. Entonces, ¿cuál es el criterio? Ciencias básicas. Ciencias básicas. No importa que esté en minúscula, no importa que esté en mayúscula. Simplemente lo importante es que el texto sí cumpla pues con las características. Punto y coma. Rango criterio 2, las edades. Rango criterio 2. ¿Y cuál sería el criterio? Mayores a 25. Esa sería la función. Miren que ahí utilicé el comodín. Miren que ahí en básicas reemplacé la A por el comodín para evitarme pues de que si tiene la tilde o no la tiene, listo, me es indiferente. Ahí está. Le doy enter y dice que son dos personas. Si miramos, 36 ciencias básicas corresponde a ese y ciencias básicas, donde hay otro, acá de 29. Hagamos otro que sea de 24 años, ciencias básicas. Ahí está. No me lo debe contabilizar, a pesar de que se crea en la base de datos, no me lo debe contabilizar porque cumple con ciencias básicas, pero no cumple con la edad. Miremos, enter. No cumplió. Pero si le subo la edad, ahí sí cumplió, entonces me cambia el valor. Porque ya cumplió con los dos argumentos. ¿Dudas, inquietudes? Aquí ya habíamos visto la función promedio punto sí. Entonces, dice, ¿cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Le llamamos la función promedio punto sí. Apenas tengo un argumento, el departamento de compras. Esta, al igual que sumar punto sí y al igual que contar punto sí, bueno, no, entre sumar puntos y promedio puntos sí tienen los mismos argumentos. 1, 2 y 3. Rango criterio. La diferencia obviamente es que si estoy utilizando sumar puntos sí, pues me aparece rango suma. Y como en este caso estoy utilizando promedio, rango promedio. Recuerden que ese tercer argumento aparece, que era lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, aparece como opcional. En este ejemplo, sí se vuelve obligatorio utilizar los tres. ¿Por qué? Porque el rango que voy a utilizar acá es el del departamento. Acá no están los valores que se van a promediar. Entonces, en este caso, es el departamento de compras. Entonces, en este caso, si yo lo dejara acá, con esto no es capaz la función de resolverme el promedio. Acá no hay valores. Él no es capaz. Antes me va a generar un error. El de DIP 0.
porque hagan de cuenta como si ustedes estuvieran dividiendo Sí. aquí por 0. Compras más compras más compras dividido 0, porque él no está contabilizando ahí. Entonces, en este caso, ahí sí se vuelve obligatorio el rango promedio. ¿Qué es el rango promedio? El rango donde están las edades. Mire que aquí sí. Y ya con eso obtendría el valor. 31 años es el promedio de edad de las personas del departamento de compras. Ahí está. Y vamos a finalizar con la función promedio punto sí punto conjunto. Ya miren lo que me dicen. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Dos argumentos. Entonces, cuando tengo dos o más argumentos, ya necesito la función promedio punto sí punto conjunto. Al igual cuando estoy sumando. Si tengo dos o más argumentos, sumar punto sí punto conjunto. Y si estoy contando, contar punto sí punto conjunto. Entonces vamos a llamarla. Vamos a hacerla a través del asistente. Entonces vamos a utilizar promedio punto sí punto conjunto. Entonces, ojo. Mira lo que me pide. Rango promedio. El rango promedio, pues son los valores que se van a promediar. Entonces, el rango promedio, pues las edades. Ahí está. Rango criterio 1. Necesitamos departamento y necesitamos zona. Empiece con el que quiera. Digamos que va a empezar con departamento. Este es el departamento de ventas. Entonces, el criterio, ventas. Recuerden que aquí no es necesario colocarle la doble comilla porque él automáticamente se lo va a colocar. Rango criterio 2. En este caso, entonces ya la zona. ¿Y cuál sería el criterio? Sur. Ahí tenemos ya la función. Entonces, rango promedio, las edades, rango criterio 1, empecé con el departamento, pero ya he podido empezar con la zona, el respectivo criterio, el siguiente criterio, el siguiente rango de criterios y su respectivo criterio. Si le doy a aceptar, me dice que el promedio es 25.50. Como estamos hablando de edades, voy a aproximarlo, entonces voy a quitarle decimales. 27. ¿Por qué? Porque es que, pues, una complicado que hay. ¿Cuántos años tienes? No, yo tengo 31,3. No, 31, 30 o 32. ¿Cierto? Ya, ahí está. Entonces, esta sería la función promedio punto sí, punto conjunto. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes tienen? Profe, qué pena, yo me está hablando como en chino, yo me quedé en la de funciones estadísticas 2, no sé cómo sacó ese valor de la cantidad de alumnos de áreas de ciencias básicas. El de ciencias básicas utilicé Sí. contar puntos y punto conjunto. No me sirve contar puntos sí, porque en contar puntos sí es cuando solamente hay un criterio. En este caso era ingenierías. Okay. Pero aquí como me están pidiendo que es de ciencias básicas y que sea y mayor, edad, entonces necesito contar puntos sí, punto conjunto. ¿Qué hice? Le establecí el primer rango. En este caso dije que eran las áreas, pero hubiera podido seleccionar la edad. ¿Cuál era el criterio de esas áreas? Ciencias básicas. Luego le di el criterio 2, el rango criterio 2, que en este caso fueron las edades, y el criterio, pues, que fueran mayores a 25. Y eso fue todo. Ah, bueno, profe. Espéreme, que ya la estoy haciendo porque no me Hágale. da. ¿Listo? ¿Sí te dio? Profe, cuando le dice a uno criterio 1,
es el ciencias básicas, Criterio ¿cierto? 1 sería, pues depende, porque si tú cambias, si el rango que tú seleccionaste acá es el de la edad, pues el criterio Sí. 1 sería mayor a 25. Pero si fue el de área, ahí sí ciencias básicas. Ok. Sería mayor a 25. No, me sigue saliendo que no me da. Y la tengo tal cual y la suya. Mándeme una fotico ahí ya en el WhatsApp, yo la miro. Mándame una foto así, Listo, profe. que se vea la función, porfa. Listo, espéreme, ya se la mando. Así es bueno porque pueden salir de las dudas. Yo sé que algunos quedan como, ay, bueno, y entonces, pero salimos de dudas todos, porque el error que se le genere a ella puede ser que a usted en algún momento también le pueda suceder. Bueno, vamos a mirar acá. Te faltó el separador entre el rango y ciencias básicas. Y el separador en este caso, pues yo veo que es el punto y coma en el caso tuyo. Entonces acá lo dejaste sin esto. Entonces todo quedó como si fuera el rango criterio 1. Mire que no separaste el rango criterio del criterio. Es punto y coma. Listo, profe, ahora sí. Entonces, Listo. como me estaba preocupada por esa fórmula, no le presté atención al promedio sí, al promedio punto. El promedio sí, pues ya lo habíamos, lo habíamos hecho inicialmente acá en el promedio de ventas mayores, este era otro ejemplo, pero aquí Sí. pues lo que hicimos fue sacar el promedio de edad de las personas que pertenecen a compras. Entonces acá, a diferencia de este primer ejemplo que hicimos, miren que en este no hubo necesidad de utilizar el tercer argumento que era el rango promedio. ¿Por qué? Porque el primer rango que di pues correspondía a los valores que se iban a promediar. Entonces en esta Sí. función no hubo necesidad. Ya en esta sí fue necesario utilizar el rango promedio porque el rango que utilicé correspondía al departamento y pues de ahí él no va a poder sacar los datos para promediar. Entonces en este caso el último que le di fue el rango promedio que son las edades. Ahí vamos. Punto y coma, edad. Ahora sí, listo, profe. Ahí Listo. vamos, ahí Y en vamos. promedio punto sí punto conjunto, entonces Sí. estamos haciendo lo mismo. ¿Qué hice en promedio punto sí? ¿Por qué utilicé promedio punto sí punto conjunto? Porque me pidieron dos argumentos, departamento y zona. Entonces la Sí. función promedio punto sí punto conjunto inicia pidiendo el rango promedio. ¿Quién es el rango promedio? El rango donde están los datos que van a ser promediados. Luego me pidió el rango criterio 1. Pues yo empecé con el departamento, pero pueden empezar con la zona. Ahí es indiferente. Luego el criterio, pues corresponde al rango que seleccioné. Luego me pidió el rango criterio 2. En este caso le dije que la zona. Y luego el criterio correspondiente. Yo podría invertir esto, miren. Yo podría quitar estos de aquí Sí. y colocarlos acá como rango criterio 2 y de igual forma eso me va a dar, miren, los mismos 27. Ya ahí en los rangos criterios ya es opcional, recuerden que el orden de esos rangos criterios no le va a afectar el resultado. Y ahí finalizamos las funciones estadísticas. Ah, listo, profe. ¿Sí le dio? Espéreme que la estoy haciendo, profe. Hágale. No. Espéreme, yo se la copio tal cual y usted la tiene, a ver.
profe, me saca un error. Me dice que ha introducido demasiados argumentos para la función. ¿Cuándo sucede eso? Porque no escogí punto conjunto. Sí. Porque de pronto escogió fue punto sí. Punto sí, claro, exacto. Entonces, si yo le doy esto, recuerde que esta es una función de 3 argumentos. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Le va a dar error porque va a decir que ha indicado demasiados argumentos. Exacto. Entonces, simplemente le agrego el conjunto a esta y sí, listo. Eso hice. Gracias, profesor. Listo. Ahora sí ya le entendí. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, hemos finalizado funciones estadísticas y ahí culminamos. ¿Alguna otra duda con alguien? ¿Preguntas? Y ahí hemos finalizado. No todo. Bien, listo. El RA 02. Todo bien. Perfecto. Vamos a pasar al RA 03, resultado de aprendizaje 03. Voy a abrir la guía de aprendizaje y en esta guía vamos a ver 2 temas específicos. Vamos a ver lo que tiene que ver con formato condicional. Con formato condicional y filtros básicos, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Nosotros terminamos, aquí un paréntesis, el 29 de abril, o sea, en 2 jueves siguientes. Del próximo sería 22 y 29, 2 jueves nos quedan. Entonces, yo les voy a enviar, les voy a compartir un link ahorita o mañana, ahora yo creo que se los pueda compartir o mañana, de esto, algo muy parecido a ustedes les va a cambiar un datico ahí, pero algo muy similar a eso que les voy a mostrar acá, para que lo tengan claro. Entonces, como ustedes están realizando el curso de Excel básico, ¿cuál es la idea? Que de pronto los que puedan continuar, pues puedan realizar el curso de Excel intermedio. Eso es el ideal, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Los que estén interesados en continuar, pues simplemente yo ahorita les envío el link, le dan un cliccito ahí y lo que hace es que simplemente diligencian el formulario que les va a colocar ahí. Yo posiblemente les voy a colocar 2 alternativas de horario, porque este Excel intermedio tengo varios cursos para abrir, posiblemente creo que martes, creo que también lunes. De igual forma, apenas yo tenga ya eso, les va a aparecer acá. Entonces, usted ya selecciona el horario que mejor le quede. De igual forma, si puede continuar el mismo jueves, ahí va a estar el horario del jueves. Entonces, profe, ¿usted solo maneja horarios de la noche? Pues si yo tengo un grupo con 25 personas, como mínimo, yo puedo abrir un grupo en la mañana o en la tarde, yo no tendría problema por eso. Voy a empezar, si usted de pronto, ¿usted qué horario le quedaría fácil? No, eso depende porque pues estoy en proceso de ingresar a la universidad, pero todavía no me han admitido, pues entonces no sé si porque sería para estudiar en la noche, entonces ya no quiero tampoco dejar este curso como a medias. Claro. Voy a abrir uno con la alcaldía de Dos Quebradas, martes y viernes empiezo, todos estos van a empezar en la primera semana de mayo, pero ese sí son martes y viernes, porque ellos solamente se pueden conectar 1 horita y ese es muy temprano, ese es de 7 a 8 de la mañana. Entonces también, si algo usted ya me escribe y me dice, mira, a mí me interesa, ese va a ser martes y viernes de 7 a 8 de la mañana. Ese sí son 2 veces por semana, pero ese es porque es un grupo específico que lo solicitó así. Entonces digamos que uno le da prioridad a esos grupos que salen específicos, porque primero cuentan con todo el número de personas y fuera de eso porque son empresa. Entonces uno le da, digamos, en este caso prioridad pues a ellos porque uno sabe que ellos cuentan con unos horarios pues, ahí por ejemplo se están sacrificando, ya digamos entre comillas sacrificando, porque pues llegan 1 horita más temprana para poder iniciar sus labores a las 8 de la mañana. Entonces esa es otra alternativa, pero ya ahí sí me escribiría por el WhatsApp y yo le doy la indicación. Si en algún momento me sale otro grupo donde yo le pueda dar
en otro horario diferente, es porque ya me lo solicitan, pero como mínimo sí deben haber 25 personas interesadas. Listo. Entonces yo les envío el lincito, entonces los que quieran con mucho gusto me colocan ahí, lo diligencian y como yo ya tengo la documentación de ustedes, pasan derechito, ya simplemente ya los notificaría a través del WhatsApp cuando iniciaríamos, que se supone que iniciamos a la semana siguiente. O sea que Profe, perdón, me interrumpo un momento. ¿Él lo envía al WhatsApp o yo por lo dónde? envío en el grupo de WhatsApp. Ah, listo, gracias. Bueno, señor. Esos cursos estarían empezando desde el 3 de mayo. Entonces, en esa semana tienen que empezar esos cursos. Yo esa documentación la tengo que enviar a más tardar la próxima semana. Entonces, por eso, digamos, la premura de que diligencien el formulario en el momento en que se los envíe. ¿Listo? Recuerden que yo estoy todo este año en cursos permanentes. Entonces, también, por ejemplo, hoy estuve en una empresa, en una cooperativa de alguien que está haciendo el curso de Excel intermedio y ya me solicitó Excel básico para unos empleados de ahí. Si ustedes también tienen conocidos que quieran hacer el curso de Excel básico, entonces también me los pueden referenciar, que me escriban al WhatsApp. Yo soy fulanito de tal, estoy interesado en el curso de Excel básico. Ustedes ya no lo pueden hacer porque se van a certificar en este. Que quieran ingresar para repetir clases, eso es otra cosa, pero ya no podría matricularlos yo porque ustedes ya están matriculados en este Excel básico. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el tema de validación, formato condicional. Entonces dice, la hoja de cálculo de Microsoft Excel permite el formato condicional desde la versión 2007. Por eso cuando iniciamos el curso yo les dije, aquí no importa si usted tiene Excel 2007, 2010, 2013, porque esta herramienta que nosotros vamos a ver está condicionada desde el 2007. Este método de formato ofrece a los usuarios la posibilidad de visualizar grandes o complejas cantidades de datos. La gran ventaja es que desde un vistazo rápido se podrán identificar de forma inmediata ciertas tendencias o datos incorrectos. Esto es lo que nosotros generalmente encontramos en las definiciones en Internet. Definiciones a veces muy complejas porque vienen con conceptos o con definiciones muy técnicas. Y yo siempre he dicho que uno tiene que tratar de explicar a lo paisa, ¿cierto? Y hablamos pues de paisa de forma de respeto, porque yo no soy paisa, yo soy rolo. Entonces me refiero a eso porque decimos que es que el paisa es muy expresivo y nos hace entender las cosas pues de forma más rápida. Pero realmente esa debería ser la terminología o los conceptos o las definiciones. Lo que pasa es que uno normalmente se encuentra con términos o definiciones muy técnicas y ahí es donde fallamos. Porque claro, si yo le pongo a usted a investigar sobre formato condicional y usted nunca lo ha utilizado y usted lee esto, usted dice, no, pucha, eso debe ser más duro. No, eso está muy complicado. Y ya queda uno aburrido. ¿Sí? Y eso es lo que pasa a veces con Excel, que por solamente el término y el concepto, la definición, la gente le saca el cuerpo de una. No, eso debe ser más duro. Vea eso como dice. Y ya se van a dar cuenta que es una herramienta muy interesante para aquellos que no la hayan utilizado. De acá en este grupo, ¿quiénes utilizan formato condicional? Y si me pueden dar un ejemplo en qué lo utilizan. Formato condicional. María Doris me cerré. María Doris. No, ninguno. Ninguno, como hay que no. Yo creo que alguno como mínimo debe utilizar acá La verdad es la primera vez que lo escucho. Vea, uno pensaría que esto es una herramienta básica, ¿cierto? Vamos a mirarlo. Entonces voy a abrir el archivo formato condicional. Acá estoy, profe. Acá está. Entonces digamos que tenemos estos registros de facturas emitidas. Tenemos acá unos números de facturas, tenemos acá unas fechas, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de realizar este primer ejercicio. Lo voy a pintar ahí de amarillito. Miremos a ver qué nos dice. Aplique un formato a las fechas entre el 7 y el 25 de enero, dado
que corresponden al aniversario de la empresa. Entonces, normalmente uno con qué se encuentra en las bases de datos que ustedes utilizan. Uno se encuentra con lo siguiente. Yo siempre les pregunto cuando veo esas bases de datos, siempre les pregunto, venga, ¿y usted por qué hace eso? Entonces, mire que aquí me están diciendo, coloque un formato. Cuando a mí me hablan de formato, me están hablando de algo característico. Mire que yo a ese texto, a ese primer ejercicio, le coloqué un formato. Le coloqué color amarillo, coloqué la letra un poquito más grande y le coloqué negrilla. Eso es formato. Entonces ya saben que un formato condicional es una característica adicional que usted le va a colocar a su base de datos. Un colorcito, un relleno, un borde, una negrilla, un color de fuente, una trama, etcétera, etcétera. Eso es un formato. Entonces, cuando yo me voy a revisar las bases de datos de ustedes, yo identifico que, como a ustedes les solicitaron que las fechas del 7 al 25 de enero tenía que tener un formato, entonces muy generalmente, muy usualmente, muy casualmente, uno se puede encontrar con bases de datos pintadas. Entonces yo les pregunto, venga, ¿y usted por qué tiene eso como en amarillo? Ah, profe, es que lo que pasa es que como son unas fechas especiales que yo tenía allá, entonces yo las coloqué en amarillito. Entonces yo siempre le pregunto, venga, ¿y qué pasaría si, voy a poner un poco más grande esto, si esta que dice 30 de enero, mentiras que no fuera del 30, sino del 15? Profe, pues me toca volverla a colocar en amarillo porque hace parte de este grupo. Ah, ¿y qué pasaría si de pronto esta que dice 7 de enero no es 7, sino 27? Ah, pues peor porque la coloqué en amarillo y no puede estar. Entonces tengo que ir a quitarlo. ¿Cómo vieron ese proceso? Muy largo. Muy largo. Engorroso. Muy engorroso, muy Correcto. tedioso ponerse a mirar fecha por fecha. Es correcto. Exacto. Entonces, miren, y acá está brevecito porque pues tenemos 10 registros o 11 registros, entonces es muy corto, sencillo. Pero si usted tiene grandes cantidades, 500,000, 2,000, 10,000, 5,000, 8,000, 12,000, 300,000 registros, es más complejo y eso a ojo es matador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a aplicar un formato condicional. ¿Para qué nos va a servir el formato? Primero, para que nos coloque esa característica de identificación. En este caso, el color amarillo, verde, rosado, el que quieran colocar. Y fuera de eso, para que quede automatizado. ¿Qué significa automatizado? Que si hay un cambio, pues a mí no me importa. Él está automatizado, él tiene que comportarse de acuerdo al cambio que haya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a deshacer los cambios que hice aquí. Ahí está. ¿Y qué hacemos cuando vamos a utilizar un formato condicional? Pues primero y lo más importante, seleccionar. Si usted es del que me está tomando apuntes, allá saque el lapicero rojo y ráyelo allá bien. Deben seleccionar. Ya, como estoy con muchos grupos de base y con este tema, ya he recibido mensajitos donde me dicen, mire, ese formato condicional a usted es el único que le sirve. A mí no me quiso servir. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué? Yo le digo, mándeme un videito de lo que hizo. Entonces, claro, las personas, ustedes identifican tan fácil las herramientas, lo que pasa es que se equivocan, perdonen la palabra, en bobadas. Se pegan por unas bobadas. Entonces, claro, llega la persona y me graba. Entonces, sí, vea, formato condicional, tan resaltado, y eso hace todo el proceso. Y yo le digo, ¿usted qué tenía seleccionado? Pues las fechas. Yo le digo, no, señor. Usted en este momento está en D15 y D15 no son las fechas. Ay, yo tan bobo, tan boba. Claro, se me olvidó seleccionar. Tienen que seleccionar, porque si no seleccionan, no están haciendo nada. Entonces, seleccionamos los datos. ¿Y dónde encontramos la herramienta formato condicional? En la cinta inicio, grupo de herramientas estilos, formato condicional. Él tiene varias opciones que la próxima semana terminamos de ver. Hoy vamos a ver 2 ejemplos y la próxima semana la culminamos. Vamos a iniciar con reglas para resaltar celdas. Me están diciendo que las fechas entre el 7 y el 25 de enero. De estas reglas para resaltar celdas, de todas esas opciones,
¿cuáles consideran ustedes que sería la que nos serviría? Entre Todo lo que la dicen. tercera. Entre, muy bien. Una fecha me podría servir si estuviéramos hablando, muéstreme las facturas del 10 de enero, pero como están colocando un rango de fechas, en este caso, entre, muy bien, entre. Entonces va a salir este cuadrito. Dar formato a celdas comprendidas entre el 7 de enero, ustedes lo pueden colocar con el cerito, sin el cerito, mire cómo se va pintando de una, del 2021. Recuerden que el formato de fecha se da día, slash o guión medio, mes, slash o guión medio, año. El año lo pueden colocar todo, todo el año completo o los dos últimos valores. Entre el 7 de enero del 2021, aquí lo va a aplicar otro formato, y el 25 del 01 del 2021. Ojo, aquí lo coloqué con guión para que sepan y se acuerden que puede ser con guión. Y aquí lo coloqué con slash para que se acuerden que es con slash, pero no es que lo tengan que colocar en este cuadro con guión y aquí con slash. No, aquí lo podrían colocar de las dos maneras. Miren, eso de igual forma va a funcionar. Y miren que por ejemplo, usted va ahí porque lo quiso digitar completo, pero cuando usted le dice formato condicional entre, de una le bota las fechas, simplemente cambie la fecha, pues simplemente cambie un número. Ah, claro. Lo único que hice fue cambiar. Mire. Me apareció desde el 9, yo cambié ese 9 por un 7 y el 23 correcto. por el 25. Mire que él automáticamente, a veces por defecto, entrega unos valores de fecha. Entonces lo que ella dice es verdad. No se complique la vida, coloque ahí 7 y acá 25, también válido, muy bien. Mire que ustedes mismos van buscando estrategias de trabajo. Pero ya saben, día, mes, año. Ahora, él me está colocando este relleno porque pues este es el que aparece, pero yo podría colocar el que quiera. No me gustó ninguno, entonces me voy a formato personalizado, se abre el formato de celdas y yo puedo colocarle a la fuente los estilos y colores. Yo esta la voy a dejar negrita cursiva. Puedo colocar bordes y puedo colocar rellenos, colores de fondo o tramas. En este caso voy a colocar un relleno como el color casi amarillo naranja. Listo, o naranja. Aceptar, aceptar. Entonces ya me di cuenta que él me colocó el formato condicional a eso. Listo, eso es perfecto. Ahora empecemos a probar. ¿Qué pasa si esto no es el 30, sino que, un ejemplo, es el 20? Debe estar entre ese rango, mire, 7 y 25. ¿Qué va a pasar cuando le dé Enter? Que automáticamente le coloca el formato porque cumplió. Ahora este no es del 7, sino del 27. Ya no cumple con el formato, se lo debe quitar. Se lo quitó. Ahora esta es del 22, cumple. Debe ingresar. Entonces miren lo chévere porque ya automatizó. Usted ya se despreocupa si cambian o no cambian las fechas porque ya están automatizadas a través de la herramienta formato condicional. Ahora, usted dice, juepucha, no es entre el 7 y el 25, entre el 7 y el 10 de enero. Entonces aquí hay que aplicar un cambio. Entonces vuelve y juega, selecciono, inicio, formato condicional. Ojo, no me puedo venir para acá a aplicar porque este sería una nueva regla. Quedarían ya dos reglas. Y usted no va a aplicar una nueva regla. Usted va a hacerle un cambio a la regla que ya tiene aplicada. Es diferente. Entonces siempre piensen en eso. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a agregar una nueva regla o simplemente voy a modificar la que ya hice? En este caso voy a hacerle una modificación. Entonces me voy formato condicional y aparece una última opción que se llama administrar reglas. Ingreso a esa opción, me sale ese administrador de regla y me muestra la regla que aplicó o que tiene aplicada. La selecciono, en este caso solamente me debe aparecer una porque es la única que he aplicado. En el ejemplo que vamos a hacer luego van a aparecer dos, pero es porque aquí voy a aplicar dos reglas y usted puede aplicar las reglas que quiera, pero siempre y cuando una sea diferente de otra, porque si usted tiene aquí dos que están haciendo lo mismo, están enloqueciendo a Excel. Ay, Excel no me está colocando eso en amarillo. Entonces cuando yo voy y miro las reglas,
yo veo que aquí tienen una azul, una en rojo, una en amarillo, una en verde. Y es la misma regla, entonces, en lo que es en Excel. ¿El cuál van a aplicar? La primera que ve aquí. La primera porque yo, por ejemplo, hice eso, pero Correcto. quería cambiar en formato personalizado y lo volví a hacer y ya no me seleccionó todos, solamente me seleccionó una. Correcto. Exacto. ¿Es por qué? Porque usted generó otra regla que no era necesaria porque íbamos a hacer una modificación, entonces la cual le va a aplicar a la primera que encuentre aquí. Por eso también me aparecen estas paleticas de desplazamiento, porque yo puedo tener varias reglas, entonces yo puedo desplazarlas. ¿Qué voy a hacer con esta? La voy a editar. Entonces le doy a editar. Ojo, en las fechas, yo esto lo veo como una fecha, pero Excel internamente lo maneja como un valor. No vamos a hablar de ese tema porque no es el asunto, pero para que sepan, Excel yo lo veo visualmente una fecha, pero internamente Excel lo maneja como un valor. Entonces, por esa razón, estamos viendo estos dos valorcitos acá. Entonces, usted no se enrede, ni se complique, ni nada. Usted ya sabe que Excel las fechas las maneja como valores. Que a mí me las muestre con formato de fecha es otra cosa, pero él las tiene que manejar valores porque él realmente hace operaciones con las fechas. Y realmente Excel no interpretaría esto como un tipo valor, o sea, si él lo tomara como una fecha, él no sería capaz de hacer un cálculo con eso. Y nosotros a veces necesitamos con las fechas sacar una edad, sacar unos días laborables o laborados, sacar unas horas de trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Yo podría hacer muchas cosas con las fechas. Entonces, por esa razón, Excel internamente maneja las fechas con valores. Entonces, si yo lo que necesito es volver a cambiarla entre el 7 y el 10 de enero, entonces ya tengo bien valor de celda, entre. Entonces yo borro este es el dato mínimo, entonces 7 de enero del 21 y me paso por acá y le digo, y el 10 de enero del 21. Ya le especifiqué la fecha del 7 al 10. A ella no tengo lío. Listo, del 7 al 10. Voy a formato, si quiero cambiar el formato. No, a mí no me gustó ese naranja, yo lo quiero amarillito, que quede con negrita nomás y que quede con un borde como del Pereirita. Entonces, Solo sé que en la noche duerme muy bueno. Duerme no muy bueno. ¿quién está preguntando qué me pasó? Mami, dígale a Onomir que usted. Ay, Sandra, mejor la desconecto que no haya escuchado el chisme de la mamá. Entonces le coloqué el color al borde, seleccioné el bordecito y le dije que me le colocara ese contorno. Le doy a aceptar, así me va a quedar, aceptar, así va a quedar, aceptar. Y ahora él simplemente ya me seleccionó las que están entre el 7 y el 10. Cambios, esta no es del 20, es del 10. Le va a colocar esa característica. Esta no fue del 8, fue del 18, se lo va a quitar. Eso es un formato condicional. Dudas, preguntas, inquietudes. No, todo está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esa herramienta? Muy buena, muy interesante. Sí, es de práctica. Es de práctica. Es de práctica, pero sí, realmente sí es una herramienta muy, muy útil. Muy, muy útil. Listo. Y para que terminemos acá, vamos a mirar este segundo ejercicio. Voy a colocar otro formato para que los diferenciemos. Aplique formato de fondo rojo. Acá ya nos están especificando qué, pero ustedes pueden colocar el que quieran. A los compromisos de pago que estaban para enero. Y fondo amarillo a los de febrero. Compromiso de pago. Entonces, en enero nos van a quedar los de rojo. Van a quedar rojos los de enero y en amarillo nos van a quedar febrero. ¿Qué hago? Selecciono. Inicio, formato condicional. Reglas para resaltar celdas. ¿Y cuál creen ustedes que sería la que nos serviría para este ejemplo? De las opciones que salieron acá.
Escalas de color. De las que nos salieron acá, porque estas las vamos a trabajar la próxima semana. Texto que contiene. Texto que contiene, muy bien. ¿Qué otra? Entonces, voy a hacer un paréntesis acá. Para que miremos, dale silencio, eso, Amparo, gracias. Para que miremos esa que me acaba de decir Amparo. Les voy a colocar por acá, hagamos de cuenta que tenemos una lista de notas del colegio donde los chinos aprueban y desaprueban. Ok, ahí está. Entonces el profe está ya evaluando y él necesita, así como yo les mostré ahorita la lista que yo tengo de cursos aprobados y no aprobados, que los que aprobaron se coloquen en fondo verde. Entonces selecciono, formato condicional, reglas para resaltar celdas y me voy a donde dice texto que contiene. Entonces yo le digo que me le coloque a lo que es aprobado un fondo verde. Y miren que todo quedó en verde y solamente eran los aprobados. ¿Por qué creen que sucedió eso? Porque no estoy como especificando qué criterio, o sea, por hablarle como más técnico, o sea, el criterio exacto, ¿no? Porque no estoy especificando el criterio exacto. ¿Por qué? Porque utilicé la opción que dice texto que contiene. La palabra desaprobado contiene ¿a quién? Aprobado. Correcto. No fui específico con el criterio que seleccioné. Entonces, mucho cuidado. Texto que contiene me sirve cuando yo estoy 100% seguro que de esas cadenas de texto no hay ninguna que de pronto pueda contener a una palabra que yo esté colocándole el formato. Entonces, en este caso, por ejemplo, no me sirve texto que contiene, porque hay dos palabras y una de ellas contiene esa por la cual yo quiero colocarle el formato. Entonces, en este caso, yo voy a borrar la regla. ¿Cómo borro una regla? Simplemente la puedo seleccionar, me voy a borrar reglas y le digo que me borre las reglas seleccionadas. O me voy a administrar regla y la elimino. Ahí la eliminé. Entonces, ¿cuál utilizaría? En este caso, utilizaría es igual a. Estoy especificando que debe ser esa palabra que voy a colocar. En este caso, aprobado. Entonces, si se dan cuenta, mire que ahí sí me separó a desaprobado y aprobado. Ahí sí me lo separó. Porque le dije específicamente solo a la palabra aprobado. Ahora vámonos ahorita sí para nuestro ejemplo. Ya hice el paréntesis. Vuelvo y selecciono rojo enero, febrero amarillo. Pregunta. Si yo utilizo aquí texto que contiene ¿me serviría? Sí. Correcto, sí me va a servir. Sí me va a servir porque si yo voy y miro febrero, febrero no contiene enero. Tendría que llamarse ese mes fenero y no se llama fenero, se llama febrero. Entonces ahí sí me serviría texto que contiene. Porque estoy seguro que esas dos palabras, ninguna contiene una a la otra. Entonces, ahí sí me serviría texto que contiene. Pero si usted quiere ir a la fija, pues utiliza es igual a. Pero ahí es indiferente, ojo. Ahí pueden utilizar cualquiera de las dos. Por eso quería explicarles con aprobado y con desaprobado para que entendieran cuándo utilizan una y cuándo no la deben utilizar. En este caso lo voy a hacer con texto que contiene. Entonces, ahí cargo enero. Le voy a decir que un formato personalizado es el rojo vivo, en relleno, aceptar, aceptar. ¿Qué me queda aplicar? El de febrero. Entonces ahí sí voy a aplicar una nueva regla. Dejo seleccionado nuevamente, formato condicional, y ahí sí vuelvo acá, porque es que voy a aplicar una regla nueva totalmente diferente a la anterior. No le voy a hacer un cambio a enero, voy a aplicar una nueva. Entonces le puedo dar texto que contiene o es igual a febrero.
Esta es otra herramienta no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa? Que si escribe la palabra en mayúscula toda no lo va a afectar en nada. Aquí podría escribirla en mayúscula y mire que no me va a afectar en nada. Y esta va a quedar en color amarillo. Y ahí lo tengo. Entonces, si esto llegara a cambiar, febrero. ¿Listo? Este también es febrero. Perfecto. Este es enero. Automáticamente le coloca el formato. Ahora, si lo que yo quiero es hacerle una modificación a lo que ya tengo, vuelvo y selecciono formato condicional y ahí sí me vengo a administrar reglas. Y miren que aquí sí me muestra las dos reglas. ¿Por qué? Porque son dos reglas totalmente diferentes una de la otra. Y ya me modificaría la que necesita, es que necesito modificar enero. Entonces la selecciono y editar regla. Y le haría el cambio. Es que necesito modificar la de febrero. Bueno, necesito eliminar porque ya cumplieron todos los pagos. Entonces elimina la regla, solamente la que necesita. Esto es un formato condicional. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Profe, cuando se edita, ¿podemos volver a hacer un ejemplo para editar lo que ya está? Claro, digamos que vamos a editarle el color a febrero. Vamos a colocarlo en, yo qué sé, negro. Entonces me voy a selecciono, formato condicional, administrar reglas. Busco, porque de pronto puedo tener muchas reglas. Yo puedo tener N reglas. Entonces busco la que necesito editar, la selecciono y presiono el botón de editar regla. Si tengo que hacerle cambio al texto, pues lo hago desde acá. Pero en este caso voy a cambiar es el formato. Entonces voy a formato, yo le digo que quiero un fondo negro. Obviamente pues tengo que colocar la letra en otro color porque si no, no se va a ver. Aceptar, aceptar, aceptar y ya cambió. Ahí le hice una modificación a algo que ya tenía puesto. Si es claro, Shirley creo que era. Sí, señor, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Sonia, listo. ¿Alguien que tenga alguna duda? Dentro de 8 días terminamos de igual forma otras herramientas de formato condicional, como lo son reglas para valores superiores, barras de datos, escalas de colores. A mí casi no me gusta utilizarlo porque no es muy pues no es muy explicativo, no es muy explícito más bien. Entonces, de igual forma yo se lo explico, pero se van a dar cuenta que es muy confuso. Y conjunto de iconos, que es muy interesante también. Yo les voy a pasar la asistencia del día de hoy. Voy a terminar a detener la grabación. Les recuerdo que